¿sí? Entonces, la semana pasada habíamos hecho de manera asincrónica la actividad. Era referente justamente al funcionamiento de lo que son las cubas de electrólisis. Nosotros tenemos que tener en cuenta que justamente los procesos redox lo que hacen es aprovechar el intercambio de electrones o para generar corrientes eléctricas o al revés. Aprovechamos las corrientes eléctricas para separar compuestos químicos. Entonces, esa es la principal aplicación de las celdas electrolíticas, ¿verdad? O ya sea aprovechar justamente la cantidad de energía que se libera o los electrones que se liberan en una reacción química para poder ver una reacción, para poder aprovechar una reacción química. Entonces, esos electrones se liberan y generan energía eléctrica, o al revés. Un proceso que normalmente es espontáneo, a un proceso que es espontáneo se le aplica corriente eléctrica. Entonces, lo que hace es justamente hacer espontáneo un proceso no espontáneo, en el cual yo quiero aprovechar algún producto que se obtiene, ¿verdad? Ese es el fundamento de las celdas electrolíticas. En la diapositiva habrán visto, o en la grabación, en el video, habrán visto justamente en qué consiste el cátodo, en qué consiste el ánodo. Son los extremos con carga que podemos tener. Y justamente en uno de los videos le mostraba el proceso de electrólisis, ya sea del cloruro de sodio o del hidróxido de sodio. Creo que ambos videos les habíamos compartido, pero si no me avisan y les comparto el que falta. ¿Hay alguna duda con respecto justamente a la actividad de electrólisis? ¿Está todo claro? En mi parte no, profe. Ok. ¿Pudieron ver cómo funciona el simulador? Se entendió. El simulador lo que hace es justamente ofrecer una serie de electrodos. El electrodo es la superficie o que recibe la corriente de electrones que se libera o que permite el paso de electrones para que la especie que recibe los electrones los pueda recibir. Entonces, el simulador lo que hace es justamente ir comparando, o en el simulador yo puedo ir cambiando los potenciales, puedo ir cambiando el material del cual está hecho el electrodo y regístrale, gracias. Yo puedo ir viendo, puedo ir eligiendo el electrodo y puedo ir viendo el electrodo que quiero utilizar, y a partir de eso voy justamente viendo qué potencial se genera en esa celda, en esa cuba electrolítica, ¿sí? Entonces, el potencial de repente no era muy evidente porque la escala que manejaba la imagen era muy, muy fea, pero si pueden marcar aproximados, ya está bien en el ejercitario, ¿sí? Y habrán visto también el video donde justamente nosotros llevamos a cabo un proceso de electrólisis de una disolución. Bien, eso es en cuanto a la tarea de electrólisis. Si no hay dudas con respecto a esa tarea, vamos a pasar al contenido de hoy, que sería cinética química, ¿sí? Entonces, nosotros habíamos visto diferentes reacciones químicas, ya estudiamos bastante lo que son las reacciones químicas. ¿Llegaron a estudiar algo de redox en la teoría o todavía? Todavía, profe. ¿Todavía? Uf, bueno, no importa, ya lo veremos oportunamente, no se preocupen por eso. Entonces, todo lo que nosotros nos fuimos viendo hasta ahora, en cuanto a lo que son los procesos químicos, nunca hablamos de en cuánto tiempo se llevan a cabo, ¿sí? Entonces, hay un área de la química que se dedica a estudiar justamente cuáles son las influencias que pueden estar encima de la velocidad de una reacción. Y esa parte de la química o esa parte de la físico-química se llama cinética química, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estudiamos la velocidad de una reacción, siempre la estudiamos de acuerdo a algún reactivo o producto determinado. O sea, nunca
eh, nunca, es un poco complicado medir justamente cómo varían o sea, todas las concentraciones, ya sea de reactivos o de productos. Es más fácil poder visualizar el cambio o de un solo reactivo o de un solo producto. Entonces, para poder evidenciar el cambio de concentración, que en este caso es lo que nos importa, eh, eh, entonces lo que tenemos que tener en cuenta justamente es cómo varía la concentración o de un reactivo o de un producto, ¿sí? Como nosotros estudiamos en física, la velocidad era en física la variación de longitud con respecto a la variación de tiempo, al intervalo de tiempo que yo estaba estudiando. En química lo que nosotros medimos es la variación de la concentración molar, ¿sí? Eh, Parece medio redundante, pero solamente es aplicable a la concentración molar. Otro tipo de concentraciones no podemos aplicar, ¿sí? Entonces, si yo estudio esta reacción A más B, que me da C por C más D, entonces yo tengo que elegir una de las variables para ir midiendo la velocidad. O sea, yo tengo cuatro especies reaccionando y no puedo medir las variaciones de las cuatro especies por más que quiera, y más aún si estoy hablando de gases. Entonces lo que se hace es medir una de las variables y esa variación de la concentración, la variación de la concentración de esa variable se va viendo cómo cambia con respecto al tiempo. Si estoy hablando de los reactivos, es de esperarse que la velocidad va a ir disminuyendo. ¿Por qué? Porque la concentración de los reactivos va disminuyendo a medida que pasa el tiempo. Entonces la velocidad con la que los reactivos se consumen va a ir disminuyendo a medida que pasa el tiempo. Sin embargo, si yo hablo de los productos, ¿qué pasa con la concentración de los productos a medida que aumenta el tiempo? Van aumentando también. Entonces, es de esperarse que la velocidad de los productos vaya aumentando a medida que pase el tiempo, ¿sí? Y como en física, cuando estoy hablando de la variación de una magnitud, estoy hablando de la concentración final menos la concentración inicial. O sea, esto vendría a ser concentración final menos concentración inicial. Delta T es variación del tiempo. Ahora, si yo miro la velocidad de una determinada reacción química, tengo que estar segura de que esta, o sea, es muy probable que esta va a disminuir con respecto al tiempo. ¿Por qué? Porque ya no voy a tener más tan disponible muchos reactivos como era antes, ¿sí? Entonces, la velocidad de una reacción química es de esperarse que vaya disminuyendo porque los reactivos van disminuyendo a medida que pasa el tiempo. Si yo voy a dibujar, si voy a hacer un gráfico que me muestre cómo cambia la velocidad de la reacción con respecto al tiempo, y es muy probable que se me forme algo como esto. Hay algunos gráficos que vamos a ver cuando estudiemos equilibrio químico, en el cual esta es la reacción, pero de consumo de los reactivos, y a la par se me forma una curva en la cual se va aumentando aumenta la velocidad de formación de los productos, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver después. Ahora lo que necesito que mantengan en la cabeza es que a medida que pasa el tiempo yo voy consumiendo mis reactivos, no estoy teniendo más tantos reactivos como tenía antes y esta velocidad va disminuyendo a medida que pasa el tiempo. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Alguna consulta? Sí, no sé si me escucha. ¿Se te escucha? Ah, bien. Profe, ¿qué pasa con las reacciones en cadena entonces? Las reacciones en cadena tienen varios pasos, entonces hay que analizar la velocidad de reacción de cada paso. Sí, un momento chicos, por favor, ¿sí? Dale, profe.
Bueno, chicos, disculpen, tenía que atender una llamada urgente. Ahora sí, continuamos. Me habían preguntado sobre las reacciones en cadena. Las reacciones químicas en realidad ocurren, la mayoría ocurre justamente por pasos, por mecanismos. La reacción química lo que hace es mostrarnos el total nomás ya. ¿Quién se junta con quién para dar qué cosa? Pero la realidad es que justamente las reacciones químicas ocurren en pasos. Y la cinética lo que estudia es solamente cuánto toma llegar del inicio al final y hasta ahí, ¿sí? Posterior a eso es que se estudia posterior a eso es que se estudia o sea, qué tanto tiempo toma cada mecanismo o qué tan rápido es cada mecanismo, ¿sí? Y como es más fácil evidenciar el paso inicial y el paso final, entonces de repente la cinética ya nos habla solamente de la velocidad de ese paso final. Ahora, para poder identificar justamente cuáles son esos mecanismos, se usan diferentes técnicas analíticas, o sea, se usan marcadores isotópicos o se usan otro tipo a ver cómo decirlo, de formas de marcar ya sea o el reactivo o el producto, porque como les dije, es muy difícil seguirle el paso, hablando mal y pronto, o a un reactivo, o a todos los reactivos, mejor dicho, o a todos los productos, ¿sí? Entonces, justamente eso lo van a ver después, probablemente en físico-química, no sé si ya se explica así tal cual en química general, pero en físico-química justamente se estudian los mecanismos por pasos, ¿sí? ¿Se entiende? Nosotros Sí. solamente a este nivel, vamos a decirle, lo que tenemos que entender es que yo tengo que elegir lo que me sea más fácil medir, ya sea reactivos o ya sea productos, y tengo que ver cómo varía la concentración o de ese reactivo o de ese producto. Como es más fácil medir de los productos, generalmente medimos los productos nomás, pero hay veces que es más fácil evidenciar cómo disminuye un reactivo. Todo depende de cómo yo marque eso, ¿sí? Cuando vayan entrando en los niveles superiores, van a ver justamente las reacciones específicas, ¿sí? Y van a ver cómo son las formas de marcar esas reacciones específicas. ¿Se entiende? Esto así, cuando yo les muestro reactivo A más reactivo B te da producto C más producto D, lo único que quiero decir es que ese ya es el resumen de todo. O sea, los pasos que tomó para que C pierda una molécula, se adhiera a la otra, o mejor dicho, para que A pierda una molécula, se adhiera a la otra, salga, vuelva a entrar, etcétera, etcétera, esos son los mecanismos de reacción. Y justamente eso se ve ya en materias como físico-química. O de repente también en química analítica también. Hay veces que se puede, química inorgánica, perdón, hay veces que se puede ver. Generalmente los mecanismos son más bien para reacciones orgánicas que toman más tiempo. Las reacciones inorgánicas suelen ser un poco más rápidas en ese sentido. Bien, ahora, ¿cómo nosotros los químicos tratamos de explicar cómo podemos tratar de explicar por qué ocurren las reacciones químicas o qué es lo que influencia en las reacciones químicas? Nosotros tenemos una teoría justamente que es la teoría de colisiones, que van a encontrar también en la guía. Todo lo que les estoy mencionando ahora está en la guía. Entonces, en algún momento nosotros hablamos de que las partículas, no importa el estado físico, siempre están vibrando y dependiendo del estado físico o vibran en su lugar o fluyen una sobre otra o cuando son gaseosas están esparcidas por el recipiente que les contiene, ¿sí? Entonces, como las partículas están constantemente vibrando y si las condiciones están dadas van a chocar entre sí, yo tengo dos opciones durante una reacción química. Acá está mi reactivo A y mi reactivo B, ¿sí? Si yo tengo una colisión favorable o si yo tengo unas condiciones favorables y la molécula A está volando por el espacio y viene la molécula B que también anda por el espacio y ambas chocan y el choque
hace que estén, o sea, el choque es frontal y estimula a que interaccionen entre sí para que se atraigan y formen el compuesto AB que tienen que formar. Entonces estoy hablando de una colisión eficiente, porque digamos que, tipo que todo salió como tenía que salir, se chocaron entre sí, se chocaron de una forma que la atracción entre ellas justifica mucho más que se unan en comparación a que no se atraigan entre sí. Y el choque y la atracción es tal que ellas saben que es mucho más estable para ellas combinarse antes que mantenerse en esa molécula, en la molécula A. ¿Se entiende? Entonces, esa es una colisión favorable, esa es una condición eficaz, ¿sí? Ahora, eso es una colisión eficaz, eso es cuando yo estoy, cuando la unión entre ellos está favorecida, ¿sí? Ahora, si yo tengo otra vez la molécula A, la molécula B, chocan, pero el choque se hace de una forma en la que ellos no tienen la suficiente oportunidad de atraerse entre sí como deberían, que no, que el choque ocurre, pero no justifica, no favorece a que se atraigan. Acá solamente A y B, es para ponerles en imágenes nomás, pero acá solamente A y B, solamente dos de los cuatro átomos intervinientes están uno frente a otro. Sin embargo, los otros dos es como que están alejados y no tienen la suficiente energía como para atraerse. Entonces, no se ve favorecida la unión y no se ve favorecida la reacción. Y luego, cada uno prefiere ir por su lado. Esa es una colisión ineficaz, ¿sí? Entonces, la teoría de las colisiones trata de decirme o trata de hablarme de que la materia, las moléculas, los átomos de mi reacción, de los reactivos, están constantemente vibrando y están constantemente moviéndose. El estado físico solamente me condiciona. Si es sólido, van a estar vibrando en su lugar porque tienen posiciones fijas. Si es estado líquido, van a fluir unas sobre otras, pero van a fluir, van a ponerse en contacto. Y si es gaseoso, sí que van a ocupar todo el volumen del recipiente y depende, el hecho que va a ser un poco más esparcido, vamos a decir. ¿Sí? Entonces, la teoría de las colisiones trata de hablarme o trata de decirme que la cinética depende justamente de qué tantos choques favorables yo tenga en mi estructura. ¿Está bien? Entonces, hay veces que el choque va a ser favorable, el choque va a ser lo suficientemente fuerte como para estimular, generar un nuevo producto, y otras veces no. Entonces, a partir de esto, ¿qué podemos deducir? Que la cinética va a depender de ciertos factores que van a hacer que justamente, y la mayoría de las veces eso, yo trate de estimular a que mayor cantidad de moléculas puedan chocar de manera eficiente o eficaz. Creo que es eficaz la palabra que usa en la guía. ¿Y cuáles son esos factores que influyen? ¿Cuáles son esos factores que influyen? Y son varios, ¿sí? ¿Se entiende la teoría de colisiones? ¿Se está entendiendo? Sí, profe. Ok, genial. Bien, entonces, ¿cuáles son? Imagínense, qué es lo que yo tengo que tener en cuenta si tengo dos moléculas que quiero que choquen y que quiero que choquen con la suficiente energía para que se atraigan, para que intercambien o compartan electrones y que formen un complejo o que formen un compuesto, un producto más estable. Y lo primero que yo tengo que tener en cuenta es la naturaleza de los reactivos. Si yo tengo dos especies que no se atraen por naturaleza, entonces ni aunque le pegue a palos, se van a querer juntar. Es decir, si yo tengo agua y aceite, no puedo formar ninguna clase de reacción, puesto que el agua y aceite no comparten muchas propiedades. O sea, el agua es polar, el aceite es apolar, y no hay atracción a no ser que yo coloque un tensoactivo, que es ya otra cosa. Y acá aplicamos la regla que ya habrán escuchado varias veces, lo similar disuelve a lo similar. Entonces, para que haya una reacción, los reactivos tienen que tener una naturaleza parecida para que
la velocidad sea más, para que la velocidad sea mejor, para que la reacción sea más rápida. Si obviamente yo tengo dos reactivos que no con los cuales no hay tanta atracción, entonces hay que considerar que la reacción va a ser excesivamente lenta porque no hay la atracción entre ellos. Y de los pocos choques que van a haber, otra vez, muy pocos van a ser los favorables. Entonces, la naturaleza de los reactivos es una de las cosas principales que tengo que tener en cuenta. Dos, la concentración de los reactivos. Bueno, ya tengo dos reactivos que se atraen. Ya tengo dos reactivos que, luego, tienen el mismo comportamiento. Pero si yo tengo poco de esos reactivos, ¿qué puedo esperar? ¿Cómo puedo esperar que van a ser los choques? Van a ser pocos también. Entonces, si tengo 1 litro de reactivo, 1 litro de cada reactivo, mejor dicho, y eso comparo con 50 litros de reactivo, obviamente con 50 litros de reactivo yo tengo una mayor probabilidad de que tenga una mayor cantidad de choques. Entonces la concentración influye muchísimo y es uno de los factores que más influye en la cinética de una reacción, ¿sí? Porque si yo tengo suficiente reactivo para que se combinen, entonces eso me va a justificar justamente que yo pueda evidenciar la velocidad de la reacción. ¿Se entiende? La temperatura. Estamos hablando de que yo tengo que tener choques. Estamos hablando de moléculas que se encuentran, vibrando o que se están moviendo en el medio en el cual yo trabajo en la reacción. La mayoría de los reactivos químicos, cuando incremento la temperatura, se ve favorecida su vibración. O sea, si vibraban a cierta velocidad, ahora van a vibrar mucho más rápido. Y que vibran más y vibren más rápido, ¿qué significa? Que yo tengo mayor cantidad de choques eficaces, ¿sí? Entonces, en su gran mayoría, la temperatura también es un factor que influye muchísimo en las reacciones químicas. Y por último, los catalizadores, ¿sí? Algo que no les había mencionado durante la explicación, pero que es importante destacar, es la energía de activación, que creo que hasta ahora no habrán escuchado, pero la energía de activación es, eh, es la cantidad de energía que se tiene que superar para que la reacción realmente ocurra. Y esa energía, ¿de dónde sale? Justamente de los choques, ¿sí? Entonces, la energía de activación se suele dibujar en los libros tipo como una montañita y es como una cumbre que hay que superar, es como una montañita que hay que superar para que los reactivos se transformen en productos, ¿sí? No siempre la energía de activación no tiene que ver muchas veces con la cantidad de calor que se libera o se absorbe. Es solamente la cantidad de energía que se tiene que generar dentro del sistema de los reactivos y que se tiene que superar para que se formen productos, ¿sí? Ahora, ¿qué hacen los catalizadores? Los catalizadores facilitan. Si yo antes tenía que conseguir 10 joules de energía para la energía de activación, los catalizadores me reducen esa energía en cierta cantidad, siempre. Entonces, eso hace que la reacción no requiera tanta energía. Los catalizadores son especies químicas que con su presencia cambian, facilitan la velocidad de una reacción, facilitan la energía de activación, disminuyendo esa energía de activación, pero sin ser partícipes de la reacción. O sea que si yo puse 5 litros de platino como catalizador, al final de mi reacción yo tengo que recuperar esos 5 litros de platino, ¿sí? Entonces los catalizadores son muy específicos para cada reacción, no es que cualquier elemento puede ser un catalizador, siempre depende de muchísimos factores, pero los catalizadores son especies químicas en las cuales al estar presente en la reacción, reducen la energía de activación, reducen la cantidad de energía que se necesita vencer y por consiguiente pueden alterar la velocidad sin participar de ella. O sea, ni se consumen ni desaparecen, sino que están nomás ahí. Y por el hecho de que están, yo evidencio justamente que la reacción ocurre un poco más rápido porque la energía de activación se vence un poco más rápido. ¿Se entendió?
Sí, profe, se entiende. Ok, súper. Entonces, estos son los factores que más influyen dentro de una velocidad, dentro de la velocidad de una reacción. ¿Sí? La naturaleza de los reactivos, su concentración, el hecho de realizar ciertos ensayos a ciertas temperaturas. Eso no quiere decir que las altas temperaturas favorecen todas las reacciones químicas. En su gran mayoría sí, pero hay que tener muchísimos factores en cuenta. Hay reacciones muy específicas que en realidad se favorecen con las bajas temperaturas en comparación con las altas temperaturas. Sí. Entonces siempre hay que estudiar qué tipo de reacción estamos viendo, pero en líneas generales las altas temperaturas favorecen la velocidad de una reacción. Y por último, los catalizadores. ¿Por qué? Porque los catalizadores son capaces de disminuir la energía de activación que yo necesito utilizar sin tener que recurrir justamente a otras fuentes de energía o a consumir más producto o más reactivo eh, para, para que ocurra la reacción. ¿Se entendió? Sí, profe. Ok. Yo todavía no les colgué los ejercitarios. Al terminar las clases les voy a colocar los materiales que tenemos que tener en cuenta. Lo que voy a hacer ahora es abrir eh, el documento, ¿sí? Entonces, hay una serie de preguntas y les voy a colgar también un video en el cual nosotros hicimos algunas de las prácticas que están en la guía, ¿sí? Porque recuerden que en química general lo que nosotros hacemos es, uno, tener en cuenta, empezar a desarrollar hábitos para el trabajo en laboratorio, pero nos vemos, o sea, nos separamos un poco de la teoría y hacemos ensayos que nos permitan evidenciar justamente la teoría. Entonces, considerando eso, en el canal de YouTube, donde les suelo subir los videos, les voy a compartir el enlace y hay un video de unos ensayos donde evidenciamos justamente todos estos factores que hay que tener en cuenta. Y también les voy a colgar unos cuantos videos donde de repente está mucho mejor explicado, o sea, se explica mejor de lo que yo explico, los factores que influyen en la velocidad de una reacción, ¿sí? Y vamos a manejarnos de la misma forma que nos movimos la semana pasada, creo que era con electrólisis, es decir, y con las prácticas o con los documentos que son largos. Yo les voy a subir, digamos, el ejercitario para que ustedes vayan trabajando en borrador y cuando tienen todas las respuestas, al ejercitario, suben al formulario. ¿Está bien? Entonces, la primera sección es en base a los videos, ¿sí? Muchas preguntas siempre son en base a los videos y prácticamente es ver el video e ir tomando nota de algunas observaciones que hacen. Por eso yo siempre les pongo el documento primero, porque ahí están todas las preguntas, y ese documento después se van pescando en el video qué mención hace a esa pregunta. Entonces, ¿por qué la naturaleza de los reactivos influye en la reacción? ¿Cómo está relacionado el tipo de enlace con la velocidad de reacción? Recordemos que el tipo de enlace es muy importante justamente porque me define la naturaleza de la atracción que va a haber entre los reactivos. La pulverización de un reactivo favorece la velocidad porque qué tipo de reacciones se ven favorecidas por el aumento de la superficie de contacto. Todo esto hace mención en la guía, ¿sí? ¿Cómo influye la cantidad perdón, no solo en la guía, sino que también en el video? ¿Cómo influye la cantidad de choques? ¿Por qué el aumento de la concentración aumenta el número de choques? Entonces, aquí tenemos que tener esto en cuenta también, ¿sí? ¿Cuál es el factor con mayor importancia en la velocidad de una reacción? ¿Cuál es la expresión matemática de dicha reacción? Van a tipear nomás acá, ¿sí? No hace falta subir fotos. ¿A qué se refiere el término energía de activación? Y por cierto, acá tengo que editar porque se me escapó la comilla. Entonces, energía de activación lo van a ver con mayor detenimiento en la teoría
pero ya conocen algo de la energía de activación. Pueden buscarlo. Creo que incluso en el video hacen mención de lo que es la energía de la activación y muestran los gráficos para entender justamente a qué se refiere con que es la energía que hay que vencer para que los reactivos se transformen en productos. Si uno no vence la energía de activación, sencillamente la reacción no ocurre. Y luego es el informe, o sea, yo les voy a poner videos referentes justamente a cinética química. La primera parte es analizar ese video. El segundo video que les voy a colgar, obviamente ya no es más de afuera, es de acá, ya no se habla a lo paraguayo. Y somos justamente los profes de laboratorio que estamos llevando a cabo ciertas prácticas, ¿sí? En algunas prácticas está medido el tiempo, ¿sí? O sea, figura cuánto tiempo tomó en hacer una o tal reacción. Si no menciona el tiempo, lo que van a hacer es solamente colocar cuál de ambas reacciones fue más rápida y cuál fue más lenta. En la guía van a encontrar unos cuadros por apartado, o sea, todas las prácticas que llevamos a cabo están en la guía también. Y en la guía hay unos cuadros. Entonces, lo que llevan a cabo, o sea, lo que llevamos a cabo, esos cuadros de las prácticas que se hicieron, son los mismos cuadros en los cuales, sobre los cuales van a trabajar. Solo que para algunos casos figuran los tiempos y para otros casos no figuran los tiempos, pero se hace una comparación de cuál tomó más tiempo y cuál tomó menos tiempo. Entonces, nuevamente, título de la práctica, objetivo de la práctica, datos, cálculos, ecuaciones químicas. Ustedes tienen que investigar las ecuaciones químicas, pero no hay cálculos. Y en datos tendrían que hacer los cuadros y subir como un archivo, ya sea un archivo de imagen legible o un archivo Word donde puedan subir esos datos que estamos mencionando, ¿sí? Voy a abrir la guía para mostrarles de qué estoy hablando. Acá está. Bueno, voy a compartirles la guía. No, este no. A ver. Voy a compartirles la guía. La guía. Esta parte ya superaron todo, la. Esta es la práctica de cinética. ¿Sí? Entonces acá están mencionados cuáles son las reacciones químicas. Entonces estas reacciones químicas sí tienen que investigar ustedes, sí les toca investigar. Pueden buscar en libros de química inorgánica estas reacciones. Incluso pueden poner en el buscador. Como les dije, toda la parte teórica está acá mismo. Tenemos la parte de colisión eficaz, colisión ineficaz. Estos son los gráficos que me muestran cómo varía la energía. Y acá está lo que les quería mostrar. Entonces, este gráfico lo que me muestra es cómo es energía versus el tiempo transcurrido para que ocurra la reacción. Y esta diferencia de acá, esta jorobita, hablando mal y pronto, es la energía de activación. Entonces, si el reactivo no es capaz de generar la suficiente energía como para superar esta curva, no hay reacción. Y esta variación de acá es la energía de activación. ¿Se entiende? Y esta es justamente, acá está descrito por partes, están descritos por parte de los materiales que utilizamos. Y estos son los cuadros a los cuales me refiero. La primera parte justamente compara cómo influye la superficie de contacto, cómo influye la superficie de contacto en una reacción de descomposición de un carbonato. Entonces tenemos dos tipos, tenemos mármol en trozos y tenemos mármol pulverizado, y a esto es lo que yo me refiero. En el cuadro figura tiempo. Si en el video encuentran el tiempo o está mencionado el tiempo que tomó, van a colocar ese tiempo. Si no,
ustedes lo que van a poner, cuál fue más rápido y cuál fue más lento, ¿sí? Acá en este apartado de tiempo. Después tenemos efecto de la temperatura, lo mismo. Acá está el cuadro comparativo. Entonces debería mencionarse la temperatura y acá debería mencionarse el tiempo. Pero como les dije, si no se menciona el tiempo, lo que hay que colocar es cuál fue más rápido y cuál fue más lento. Y así con el resto, ¿sí? Entonces, como ustedes tienen el video, pueden ir pausando para analizar cada, cada reacción y ver cuáles fueron los cambios y qué tanto tiempo tomó para que ocurran esos cambios, ¿sí? Y este tiempo lo mismo, o sea, en todos quiero que, si es que no se mencionan los tiempos, coloquen nomás una escala. Esto, por ejemplo, ya tiene tres variables, entonces 1, 2, 3, y que el 1 sea más lento y el 3 sea más rápido. Entonces, siéntanse libres de tomar esa escala si es que no se menciona el tiempo que tomó. Ahora, si se mencionan los tiempos, que puede ser, entonces colocan esos tiempos acá. Y por último, el efecto de un catalizador. Y estos cuadros son los que deberían ir, en la parte de datos, ¿sí? Posteriormente, observaciones realizadas, que ustedes ya se acuerdan cómo es observaciones realizadas, son los cambios que ocurrieron. Entonces, parte 1, influencia del tamaño del reactivo. Entonces, en la parte 1 se evidenció que tal cosa ocurrió más rápido que tal otra. Parte 2, efecto de la temperatura. La reacción se vio favorecida, o mejor dicho, se evidenció que la reacción que ocurrió a tal temperatura fue mucho más rápida en comparación a la que se hizo a tal temperatura. Sencillo, claro y conciso. Nada de darse la vuelta por todos lados. ¿Se entendió? Y el mismo orden que utilizo en observaciones para las discusiones. ¿Por qué? Porque discusiones, ¿qué es? Discusiones es explicar los fenómenos. Entonces, lo que ustedes ya saben es que nosotros ya, o lo que ya vieron, es que evidenciaron cuál es la influencia, o sea, quién es el que influye en cada uno de ellos. ¿Sí? Entonces, ya, digamos que ustedes, digamos, ya tienen el porqué antes de ver el fenómeno. Entonces, si yo estoy estudiando el efecto del tamaño de las partículas en la velocidad de una reacción, en discusión debería ser que tal fenómeno se observó que fue más rápido porque influyó justamente el tamaño de las partículas. O si la reacción fue más rápida en caliente, justamente por la velocidad de reacción se vio favorecida porque a altas temperaturas en la mayoría de los casos se ve favorecido los choques. Así, sencillito, claro y conciso. Y siempre tercera persona singular. No hay nosotros, no hay yo hice, yo agarré, no. Siempre vocabulario técnico. Conclusión, en base a los objetivos, entonces, ¿se logró o no se logró el objetivo y por qué? Y hasta ahí, ¿sí? Y bibliografía, a ver, voy a abrir otra vez voy a compartirles otra vez la pestaña. Acá. Entonces, reactivos utilizados, esos van a ir sacando al ver el video. Observaciones ya mencionamos, discusiones ya mencionamos, conclusión ya mencionamos, bibliografía, de acuerdo a la guía, y si utilizaron otros materiales, mencionan los otros materiales. Y posteriormente, palabras claves. 2, 3 palabras que definan la reacción o que definan la práctica que hicieron, ¿sí? Y que sean relevantes, o sea, que tengan relación con la práctica que hicieron. En ningún momento hablamos de vidriería, entonces en esta práctica una palabra clave no debería ser vidriería, tendría que tener relación con lo que hicimos, ¿sí? Yo les voy a colgar esto ahora en el Classroom y ya van a poder tener disponible para curiosear. Y se entrega la próxima semana. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende.
Ok. ¿Alguna pregunta, consulta o duda referente a la práctica de hoy, a lo que vimos hoy? ¿Se entiende todo? Profe, ¿cuándo vamos a Ujú. tener los puntajes de las prácticas pasadas? Voy a empezar a corregir ahora. Entonces, en la semana les voy a ir pasando algunos, ¿sí? Eso se les va a devolver, o sea, eso se les devuelve vía correo y incluyendo las observaciones realizadas, ¿sí? Entonces, eso les voy a ir devolviendo en el transcurso de la semana, por lo menos en las dos primeras prácticas, ¿sí? ¿Está bien? Otra Profe, cosa. Ujú. antes de terminar la clase, le Ujú. queríamos hablar sobre el Miedo, laboratorio. miedo. Ujú. Ok. Eh, ¿Qué, estuvimos allá, qué hicieron? Quiero saber ya, ¿qué hicieron? estuvimos hablando con los compañeros ayer Mm. y la mayoría queremos, Ayer no estaban descansando, ayer día de descanso. no, nosotros no podemos descansar, profe. Ah, me encanta. Pero La mayoría, Ajá, sí, les ¿qué escucho. pasó? Les escucho. Sí. Iba a hinchar, pero les escucho. Si no, no vamos a acabar nunca. La Ajá. mayoría queríamos empezar con las prácticas de química y Ok. hicimos una votación ayer que te puedo mandar Ujú. después, en la que votaron de los que están dispuestos a irse. Aunque Ujú. esa votación no es oficial todavía porque en el momento obviamente pueden surgir algunos problemas para que las personas no puedan irse. Ujú. Pero no creemos que ocurra lo que pasó el año pasado, que la gente se anotaba y no se iba, porque el Ujú. viernes, por ejemplo, tuvimos nuestra primera práctica de laboratorio en la que se Ujú. anotaron aproximadamente 30 personas y todas se fueron. Ujú. Trabajamos bien en dos laboratorios con ambos profes. Ok. Entonces, si te En parece, biología. en biología, Ok. entonces, si te parece, podríamos utilizar esa técnica, llevar a cabo la práctica de soluciones, que fue la que nos había mencionado lo antes. Ujú. También, de repente, como no tenemos tanto tiempo restante del semestre, podríamos aplicar ya el uso del mechero, por ejemplo, ya que como eso sirve para calentar cosas, Ah, aprovechando que estamos en haciendo. realidad, una cosa, en realidad lo prioritario para ustedes, lo que van a usar sí o sí, es preparación de soluciones. Eh, Miren, mechero usamos muy, muy poco. Si quieren ver lo que es el uso del mechero, en todo caso, lo que podemos hacer el día que hacemos soluciones es mostrar el uso del mechero, hacer una clase magistral. O sea, clase magistral es, el profesor muestra, pero los alumnos miran, no hacen. ¿Sí? Entonces, si quieren ver el mechero, pero en realidad nosotros casi ni usamos más mechero, lo que podemos hacer es una práctica magistral. Ahora, unas cuestiones, ya que me decís que estuvieron hablando, ¿cuántos son los que están, sí o sí, están en condiciones de empezar a venir? Veo el número exacto ahora, profe, que Ujú. votaron. En la encuesta votaron 35 personas que se quieren ir y para la práctica de biología estuvimos 33. Ok, claro, porque, eh, o sea, imprevistos va a haber, porque hoy estamos todos sanos, pero mañana no sabemos. O sea, no estoy diciendo que imprevistos siempre hay, eso es categórico. Y ya he tenido casos de chicos que se han inscrito, pero por A o B motivo han tenido que ir a, han tenido que ir a aislamiento justamente porque empezaron a presentar síntomas. Ahora, eh, son 35, o sea, me estás diciendo que son 35. El laboratorio admite hasta 20 personas. Que, eso incluye que 20 personas con los profesores, entonces tendríamos que ir por lo menos, tendrían que ir al laboratorio en grupo de 18. ¿Sí? 18 por 2 son 36. Ahí tenemos justito, vamos a decirle. Más, o sea, ahí ya irían, digamos, los que están en condiciones
y los profes. En teoría, en 2 cátedras, o sea, en 2 días de trabajo, en 2 días de trabajo ya lo logramos, ¿sí? Porque nosotros en química general no tenemos la posibilidad de usar otro laboratorio aparte del nuestro. Nuestro laboratorio es el laboratorio 1, es el laboratorio más grande, pero justamente admite solamente hasta 20 personas. O sea, eso ya es por resolución, no podemos sacar de ahí. Y otra vez tenemos la limitante de que no podemos prestar otro laboratorio. Entonces, sí o sí, deberíamos ir, digamos, 18 alumnos y 2 profesores por lunes de trabajo. O sea, acá tenemos 2 lunes de trabajo por lo menos. ¿Se entiende? Entonces, yo lo que les quiero proponer es empezar los trabajos desde el 24 de mayo. Y si me están diciendo que son 35, 18 van a trabajar el 24 de mayo y el resto va a ir a trabajar el 31 de mayo. ¿Sí? Y solamente vamos a hacer la práctica de soluciones. Y si quieren ver mechero, hacemos práctica magistral de mechero. O sea, vemos el uso del mechero de manera magistral. ¿Se entiende? Porque, como les mencionamos, o sea, mechero casi ya no se usa más. De lo poco que ven ahora, van a usar, al menos a nosotros nos toca usar, qué sé yo, en química analítica uno una vez y tal vez en microbiología sea la siguiente vez que empiecen a usar. Entonces ya no somos tan dependientes del mechero como antes. Entonces lo que podemos hacer, porque también justamente está lo que decís, estamos corriendo ya contra tiempo y también hay que tener en cuenta que los profes del equipo están viniendo ya para otras cátedras y para otros grupos. Y eso implica que nosotros mismos podemos ser foco de contagio para ustedes. Porque ahora yo estoy viniendo por 2 grupos por lo menos, ¿sí? Y también el profe Ever, que trabaja con, el profe Ever y la profe Patty, que trabajan, bueno, la profe Patty en realidad no trabaja con ustedes, pero profe Ever trabaja con algunos grupos de farmacia, la profe Azucena también trabaja con los grupos de farmacia, la profe Emiliana también. Entonces, quieras o no, nosotros somos focos de contagio y no queremos tratar de limitar un poco esa parte también. Y para el 24, varios grupos ya van a dejar de venir. Entonces, nosotros podemos venir a trabajar con ustedes el 24 y el 31. Y fíjense, hoy estamos 10 de mayo. El 17, nosotros podemos ver pH y esa semana del 24 inclusive marcar el examen o directamente dejar para el 7 de junio, lo que ustedes consideren mejor. Entonces, si no quieren, o sea, el primer grupo va a rendir el 24. Perdón, no mentira, les miento, no van a rendir el 24. El primer grupo va a venir el 24. O sea, vamos por partes. El 17, actividad de pH, asincrónico. ¿Sí? El 24 y el 31 dijimos que podemos venir a las prácticas. Entonces, depende de ustedes. Si quieren rendir la semana del 24 o la semana del 31 ya el contenido final del laboratorio, y digamos que después sumamos su puntaje acumulado de la, uy, se me fue la palabra, de la práctica, para pasarles en la última semana de clase su nota final del laboratorio, o si quieren directamente se queda el examen para el 7 de junio, como a ustedes les parezca mejor. Entonces, digamos que ya están más libres también, ya están más alivianados. Entonces, ese 24 ya tienen todas las clases desarrolladas, para ese 24 ya tienen todas las clases virtuales desarrolladas y solamente les queda trabajar con su laboratorio. ¿Les parece? O sea, ¿qué les parece a ustedes esa propuesta? ¿La quieren llevar a hablar? ¿Les parece bien? O sea, yo lo que estoy haciendo es ponerles todo el panorama a ustedes, ¿sí? O sea, todas las N cantidad de variables que tenemos que tener en cuenta,
¿sí? Y todo eso quiero que tengan en cuenta ustedes también. Ustedes ya le mencionaron también al profe Nelson que quieren tener clases presenciales. Todavía no, profe. Bueno, le vamos a mencionar también a él, ¿sí? Vamos a ver, pueden mencionarle mañana también a la clase, le preguntan su opinión, pero yo le voy a adelantar algo también, ¿sí? Entonces, ese es el panorama. Para mí, como factor de riesgo, me es mucho más, voy a estar más tranquila si me pueden esperar hasta el 24. Si me decís que son, hasta ahora son 35 los que dijeron que sí pueden tener clase de laboratorio, los que están ya tipo, mañana ya vienen con su guardapolvo y su cofia, entonces hacemos dos grupos de 18. Trabajan el 24, trabajan el 31. Eh, Incluso esa semana nomás ya presentan su informe, o sea, no, vamos a reducir un poco los tiempos. Si trabajan el 24, ese viernes ya presentan su informe de laboratorio, si trabajan el 31, ese viernes ya presentan y les quedaría confirmar en qué fecha quieren rendir. Nosotros creo que habíamos marcado tipo el 7 de junio por ahí examen, pero si hay alguna, si ustedes quieren adelantar porque se les complica con otras materias, por mí no hay problema. Pero sí me gustaría que tengan un poquitito de consideración. Bueno, realmente a mí me preocupa, pues todos estamos con varios grupos, o sea, no queremos justamente porque ya hay experiencias de profesores que han venido a dar clase y hubo casos positivos de gente que vino a la clase y al final todo el grupo tuvo que ir a aislamiento. Entonces, si a nosotros nos pasa eso, vamos a tener que mandarle, o sea, vamos a tener que suspender la práctica con ustedes y con varios grupos más de otras cátedras. Y no queremos que pase eso. Entonces, reduciendo las probabilidades, me sentiría mucho más tranquila si podemos tener las prácticas el 24 y el 31. Ahí una, por ejemplo, ya se fue. Me parece bien, profe. Lo que no Ok. entendí muy bien, la parte de esas clases sincrónicas que nos falta y el tema del examen. O sea, vos querés Ok, tener... ok. Vamos por partes, vamos por partes. Fíjense en su guía. En su guía hay 9 prácticas de laboratorio. Todas se tienen que desarrollar de manera virtual, que de hecho que lo estamos haciendo. Ah, no, mentira, hoy es cinética, después nos queda equilibrio y después nos queda pH. Mentira, Son dos todavía. cierto. Dos nos faltan, cierto, lo tenés razón. Entonces, hoy tenemos cinética, la próxima clase tenemos equilibrio, la siguiente clase tenemos pH. Entonces, el grupo que no va, o sea, 17 tenemos equilibrio y sería 24 pH. Esas actividades, sobre todo o sea, la del 17 va a ser sincrónica otra vez, pero la del 24 debería ser asincrónica, ¿sí? Porque justamente un grupo va a venir a trabajar y el otro no. Entonces, el grupo que no viene va a quedarse a trabajar con pH. Y el 31, la gente que trabajó en el primer grupo se pone al día con pH, mientras el segundo grupo viene a hacer su ensayo. ¿Se entiende? Entonces, repitiendo, si quieren pueden tomar nota también. El 17, que es la próxima clase, actividad sincrónica de equilibrio químico. 24, grupo 1 viene a la facultad para hacer la práctica, lunes a la 1 de la tarde. El grupo 2 que no va a venir se queda a hacer su actividad de pH. Sí. El 31, grupo 2 viene a trabajar al laboratorio y grupo 1 viene o sea, no es que viene, grupo 1 hace su actividad de pH que no hizo la primera vez por tener que venir a la facultad. ¿Entienden? Y así la fecha de examen que nos quedaría ya sería el 7. Profe, ¿y los grupos se van a poner en el orden de lista o cómo? Yo lo que le voy a pedir a Aldo es que me mande esa lista de los asistentes, ¿sí? Eh, si por A o B motivo ustedes necesitan venir el lunes 24, qué sé yo, profe, no sé, no voy a tener más mi pasaje, profe, no sé. Si por A o B motivo necesitan venir el 24, le piden a Aldo que la anote, o sea, que haga esa aclaración, ¿sí? Porque ya hubo casos también.
Ahora sí, las fechas serían 24 y 31. Máximo aquellos que se quedaron sin actividad van a tener que venir o en otro día o es el lunes 7 para recuperar, ¿sí? Pero vamos a mantener, o sea, vamos a priorizar esas fechas del 24 al 31. O si Aldo me pasa su lista, yo voy a asignar quiénes vienen el 24 y quiénes vienen el 31. Y si por A o B motivo necesitan venir el 24 y yo les puse en la lista del 31, profe, necesito venir el 24 porque no sé, porque después no voy a poder o lo que sea que fuera, ¿sí? Entonces, esos 35 van a quedar repartidos en esas dos fechas y el 7 quedaría tipo, por si acaso eh, alguien se anotó, eh, pero, eh, pero no pudo venir en las dos fechas anteriores, entonces esa ya es la última fecha. No, no se puede recuperar a partir de eso. ¿Se entiende? Creo que me lío un poco. Esta semana me lío un poco al hablar. ¿Se entiende igual, profe? ¿Se entiende igual? No, no, profe, no te liaste. Bueno, eh, entonces, recapitulando. 17, clase sincrónica de equilibrio químico. Ahí ya vamos a hablar de qué es lo que van a tener en cuenta. Para venir a la facultad, vamos a poner les voy a mostrar los grupos y cómo van a estar distribuidos y ahí ya me tienen que decir si es que necesitan venir en otra fecha aparte de esas. 24, grupo 1 trabaja en la facultad, grupo 2 se queda a hacer PH. 31, grupo 2 va a trabajar en la facultad, grupo 1 trabaja con su práctica de PH. Si todo sale bien, si alinean los astros, nadie se enferma, nos quedamos todos y no es necesario ir a aislamiento, el 7 tendríamos que rendir nuestro final de laboratorio con los contenidos teóricos, todos los contenidos de todas las prácticas que hicimos ahora. Si todo sale bien. Y ese 7, en todo caso, va a quedar por si alguien necesita recuperar su práctica porque por A o B motivo no pudo ni el 24 ni el 31. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Ese examen del 7 va a ser presencial también o No, no, no. Ese examen del 7 va a ser, ay, me olvidé la palabra, online. El examen del 7 va a ser online. No van a venir a la facultad para ese examen. ¿Sí? Examen por formulario, la plataforma y así. Eso nomás. No les voy a hacer venir por eso. No tengo los espacios donde hacerles entrar porque son muchísimos. Y acá todo está limitado. O sea, la mayoría de las aulas tienen una capacidad limitada de gente y no hace falta que vengan para eso. Otra consulta. Aldo, entonces queda, si hay alguien más que quiere venir a la facultad y todavía no le dijo a Aldo, por favor, pónganse ya en contacto con él. Es muy importante porque nosotros necesitamos de acuerdo a eso ir pidiendo los laboratorios. O sea, hay todo un proceso acá para solicitar el uso de los laboratorios y con esta división de 18 estamos justitos, o sea, queda espacio para uno más. Pero si hay más gente y resulta que son más de 35, entonces yo tengo que volver a dividir eso y vamos a tener que usar el 7 de junio para práctica y no para examen de laboratorio. Entonces, si todos están de acuerdo, avísenle ya cuál es la cantidad de alumnos que van a asistir a la práctica. Yo entiendo, como les mencioné hace rato, entiendo que puede haber imprevistos. Les juro que entiendo. O sea, nosotros ponemos una fecha y al día siguiente ya me escribe un alumno, profe, mi familia dio positivo, alguien de mi familia dio positivo y estoy aislado. Todo es negociable, pero por favor, lo que sí quiero es que se tomen con responsabilidad este tema. Si saben que van a venir a la facultad, van a venir con un grupo, van a venir a la facultad a trabajar con un grupo de 18 personas, o sea, más los profesores, son 19 personas que pueden entrar en contacto con ustedes. Entonces, tengan cuidado, protéjanse, tomen sus recaudos, ya en vista a venir a trabajar acá justamente para tratar de controlar un poco el tema del contagio y ¿cómo es?
justamente que no tengamos estos imprevistos de que viene una persona que resulta ser positiva y todo el rollo debe ir otra vez a aislamiento. Entonces, tómense con responsabilidad este tema. No, obviamente no estoy diciendo que cada uno hace lo que quiere, pero hay que ver justamente las implicancias. Queremos que se tomen con responsabilidad este tema de venir a las prácticas, porque ustedes no sabemos que es importante para ustedes, pero así también a veces nos toca ver actividades, o sea, acciones un poco irresponsables de la gente y queremos justamente que sean conscientes de todo el riesgo que conlleva este tema de movilizarse por A o B motivo. Entonces, por eso nomás, o sea, no da con gusto escuchar esta clase de cosas, pero ya escuchamos varios casos de chicos que vienen a la facultad. Primero, en la fila para pedir los materiales se enciman todito. Parece mentira, o uno se va a un lugar público, en un supermercado o en el shopping, va a un lugar público y toditos están encimados. O sea, un año de todas las precauciones, igual la gente todavía no sabe formar fila, no sabe guardar distancia. Todo eso ustedes tienen que tener en cuenta para venir. Por eso les insisto tanto, porque como les dije, ya tuvimos en la facultad casos de grupos que querían venir a toda costa, vinieron y había sido que había gente que tenía positivo entre ellos y todo el grupo que trabajó ese día tuvo que ir a aislamiento y son 10 días perdidos prácticamente, al menos 10 días de actividades presenciales perdidas que ya repercute en los otros. Entonces, perdona por hablarles de esta forma, pero hay tantas cosas que tenemos en cuenta y, o sea, que tenemos que tener en cuenta y no miramos, que justamente queremos que vean todas las implicancias para armar las clases. Los materiales van a prestar ustedes de Don Trini. No sé, si ya vinieron a la facultad, conocen el pasillo de materias básicas, ya habrán visto el laboratorio de materias básicas. Don Trini es la primera puerta entrando por la entrada principal a la mano derecha. Es la persona que nos suele prestar los materiales. Si ustedes entran dentro del arancel cero, la única condición que tienen que tener en cuenta es traer su cédula plastificada, pero con papel de embalaje, o sea, una fotocopia de cédula, mejor dicho, plastificada con papel de embalaje, no hace falta nada pro, ¿verdad? Solamente la fotocopia de cédula protegida con papel de embalaje transparente. Si están dentro del arancel cero, él tiene una lista donde va a corroborar que ustedes están dentro del arancel cero. Si no entran dentro del arancel cero, tienen que traer la fotocopia de su matrícula, ¿sí? Entonces, eso es lo que tienen que traer para, para sacar su ficha en Don Trini y que él les preste los materiales. Ya les adelanto cuál si fuese que cerramos un trato, pero bueno, igual si no van a hacer ahora, van a hacer el semestre que viene. Esta, ay, pobrecitos, que mucho ya les di, que mucho ya les hablé hoy. Profe, los que no Sí, tenemos el arancel, entonces no necesitamos la cédula, solamente la factura. no, también todos tienen que traer fotocopia de cédula plastificada, todos, Ah, ok. absolutamente todos. Eso se pega por el, por su lista. Solo que si no están dentro del arancel cero, tienen que traer aparte la fotocopia de su matrícula, perdón. Y si están dentro del arancel cero, traen solamente la fotocopia de su cédula plastificada con papel de embalaje, con cinta de embalaje transparente. ¿Y cuáles son los materiales que tendríamos que pedirle? Vaso precipitado, varilla. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Va a ser precipitado, varilla, matraz, pipeta, pero la lista les voy a pasar la próxima clase. Vamos a preparar soluciones. Van a traer, van a traer, pueden ir anotando ya igual, sal o azúcar, lo que haya en su casa. No hace falta que sea mucho, con 10 gramos es más que suficiente. Obviamente alcohol al 70 para desinfectar todo lo que terminan de usar. Y una cosa, Don Trini abre desde las 7 creo que hasta las 6 pero hace un descanso a mediodía. Creo que hasta las 12:30, de 12 a 12:30 o de 11:30 o 12:30 es su descanso. Entonces, eso significa que como van a entrar a la 1, tienen que averiguar muy bien a qué hora les va a poder prestar los materiales Don Trini.
Si él abre a las 12:30 y van a venir 18, quiere decir que él tiene que atender a 18 personas que obviamente tienen que formar la fila en orden y manteniendo los protocolos para entregar esos materiales. O sea, que si alguno de ustedes viene a la facultad en estos días, si vuelven a tener práctica de biología, averigüen ya cuáles son los materiales, incluso si vienen y quieren llevar, no hay ningún problema. Pueden llevar nomás ya. Eso se presta y se devuelve antes de rendir, antes de los exámenes, sin problema. Si tienen con qué llevar, ¿verdad? Si tienen esa caja que yo les había mencionado, creo que les había mencionado al inicio del semestre, y si no les mencioné, una caja de plástico o una caja de cartón de zapato donde puedan dejar sus materiales, ¿sí? Bueno, bueno, vamos a aprovechar entonces, ya que estamos, y vamos a repasar nomás el 17. Lo que vamos a necesitar son un vaso de 100, un vaso de 250, varilla de vidrio, pipeta de 10 ml, matraz de 100 con tapa. Si no les presta con tapa, tienen que comprar el taponcito de corcho o el taponcito de plástico de Don Pedro. ¿Sí? Es muy importante que tenga tapa. Si por A o B motivo no consiguen, si tienen un pedacito de papel de aluminio en su caja, ya va a estar bien. Con respecto a la caja, puede ser de cartón, puede ser... El tamaño mínimo es una caja de zapatos que esté hecha de cartón. O sea, ese ya es su parámetro. Puede ser más grande. También están estas cajas organizadoras. También están unas cajas, estas cajas que están de moda, están ahora organizadoras con tapas y qué sé yo. Como les dije, el mínimo es una caja de zapatos. O sea, el tamaño mínimo, el volumen mínimo que tiene que tener es de una caja de zapatos, pero puede ser más grande. Están estas cajas que suelen usar las estudiantes de odontología. Hay unas cajas que vienen con manijita también. Como les dije, el volumen mínimo que tiene que tener, yo no manejo los litros, pero el volumen mínimo ya es ir a mirar en la sección de plásticos del súper, pero el volumen mínimo que tiene que tener, el tamaño mínimo que tiene que tener es una caja de zapato, o sea que puede ser más grande que eso, ¿sí? Y incluso en mi época éramos todos pobres y traíamos cajas de zapatos nomás luego, así que... los tiempos cambian, evolucionamos, ahora ustedes pueden traer cajas de plástico. Si traen con manija, les va a facilitar el transporte, si es que vienen en bus y cuestiones así. Bueno, en esa caja es donde van a cargar ustedes sus materiales. Habíamos dicho sal o azúcar. Pueden traer también 50 mililitros de lavandina o pueden traer también 300 mililitros de alcohol rectificado, lo que haya en su casa, ¿sí? No, 300 ya es mucho, 50 mililitros de alcohol, se me hacía algo raro. 50 mililitros de alcohol. Al 70% dijiste hace No, rato, o... rectificado, Ah, ok. rectificado tiene que ser, ¿sí? Entonces, 50 mililitros de lavandina o 50 mililitros de alcohol, lo que haya en su casa en un recipiente. Y o sea, si es alcohol rectificado no hay problema porque es a 96. Si es lavandina, tienen que traer la concentración, tienen que tener anotado en algún lado la concentración. Y es que no van a traer el frasco. Es decir, si van a cargar en otro recipiente para traer a la facultad su lavandina, fíjense en la etiqueta o saquen foto de la etiqueta donde figura la concentración de esa lavandina. ¿Está bien? Entonces, esa lavandina sí tiene que venir con la concentración que figura en el frasco, ¿sí? Y para la sal o azúcar van a traer cucharita o espátula, lo que haya en su casa. Cucharita de helado, cucharita de plástico. Yo sinceramente no
tengo preferencia porque compren la espátula de metal. O sea, para mí aún no justifica. Si es que están en condiciones y quieren comprar y se pueden acercar a Milán o a Chantal o pedirle a Leti, que es la ayudante que suele traer los materiales. Si no les pasé el número, Aldo, haceme acordar que te tengo que pasar el número de Leti. Hay una alumna que vive cerca de Chantal y puede traerles materiales. Eh, si ustedes quieren comprar la espátula de metal, compren la que es más ancha para traer. Pero para mí, la profe Fátima de Química General aún no es prioritario que tengan esa espátula. Van a usar para otros semestres, pero para mí no es obligatorio. Ahí está. Pueden traer cucharita de helado, pueden traer cucharita de plástico, lo que encuentren en casa, pero tienen que traer, ¿sí? Para hacer el pesaje de sus materiales. Bueno, eso es en cuanto a los reactivos que tienen que traer. Otras cosas que van a... Esto sí preferiría que compren perita de goma. Esto sí preferiría que compren la piseta y la perita de goma. Piseta casi no hay en la facultad y perita de goma nunca anda, lo que hay en la facultad. Para mí entonces es mucho más seguro que ustedes se compren estos dos materiales. Por eso les digo, para mí es más prioritario que compren la piseta y la perita de goma antes que la espátula de metal, pero si les alcanza y quieren comprar, adelante, no hay ningún problema. Entonces, la piseta, la perita de goma sí tiene que venir. En Don Pedro me dijeron que está un poco caro, pero ya depende de ustedes. Como les dije, hay otra alumna de la facultad que está en niveles superiores que les puede traer, si no pueden ir hasta Chantal, que es en Barrio Obrero, o si no pueden ir a Científica Milán, que es en el centro, ¿verdad? Esos son los dos lugares que yo sé que venden materiales de laboratorio. Después no tengo idea, es cuestión de entrar a las redes sociales y buscar. Bueno, eso es en cuanto a materiales. Creo que ya está todo. A ver. Guantes vamos a usar, profe. Los guantes van a usar, pero van a ponerse al momento de trabajar en la práctica. O sea, no es cuestión de ir a andar por toda la facultad con los guantes, sino que en el laboratorio, cuando yo les diga empiecen a trabajar, ahí se van a poner los guantes. Guantes de goma o guantes de nitrilo. Cuestiones, o sea, tapabocas sí o sí, porque no pueden salir de su casa sin tapabocas ahora. Ya depende de ustedes el tiempo que van a estar en la facultad. Si quieren traer los tapabocas dobles descartables, si quieren traer los tapabocas de tela, tengan en cuenta el tiempo que van a usar. Recuérdense que los tapabocas de tela duran solamente 4 horas, su eficiencia dura 4 horas. Entonces traten de medir sus tiempos para ver si es que van a necesitar más o menos tapabocas, ¿verdad? Si quieren traer el N95, genial, pero sí fíjense en sus tiempos, o sea, salgo de mi casa, vengo hasta la facultad, hago mi práctica, la práctica es de 1 a 3, otra vez tenemos poquísimo tiempo y varias cosas que hacer, entonces por eso justamente estamos muy limitados también por el tiempo, porque a las 3 tienen que entrar otro grupo. Entonces, por eso tampoco podemos hacer demasiadas cosas. Bueno, ¿qué más? En cuanto al uniforme, ya saben, guardapolvo y cofia, guardapolvo largo según las indicaciones que les di anteriormente, la cofia también, según las indicaciones que les di anteriormente. ¿Qué más? Profe, allá en la primera práctica, bueno, nos había mencionado que a veces íbamos a necesitar marcador indeleble para Siempre, escribir. no, él lo a veces, Ok. siempre. El marcador indeleble es un nuevo mejor amigo en la facultad. ¿Y por qué? Porque las cosas se pierden súper rápido en la facultad. Entonces, de ahora en más, incluso lo que van a comprar, lo que va a ser suyo ya tiene que tener algún signo, su nombre, una imagen o un logo, algo con el que ustedes puedan identificar sus materiales, porque acá se pierde súper rápido todo. Entonces, sí, marcador indeleble. Ah, y menos mal que me dijiste eso. Frasco y 2 frascos. O sea, por frasco me refiero a recipiente de plástico, botellita de plástico, ¿sí? Ya he visto gente que trae los frascos atomizadores, no sé qué tanto sea necesario.
Pero hay esas botellitas de plástico que se utilizan, que se suelen vender en las casas de venta de plástico, tipo Ambapar y compañía. No sé en realidad si don Pedro, socorro, si don Pedro está vendiendo últimamente. Es cuestión de que si vienen a la facultad averigüen también. Frasquito para reactivo, o sea, esos frascos donde vienen los jarabes o donde viene el agua oxigenada, esos tienen que comprar dos de capacidad 100 mililitros, ¿sí? Yo sé que don Pedro suele traer, pero realmente no sé cómo estará por ahora, si estará trayendo o no. Y si no, y si tienen posibilidad de ir tipo al abasto o a las zonas, a estas empresas donde se venden plásticos, entonces pueden comprar dos botellitas de plástico, pero son sencillitas. No es necesario que tengan la parte del atomizador y no es necesario que tengan, o sea, no es necesario que... He visto gente que trae, por ejemplo, los frascos de análisis de laboratorio, los que son para poner muestras para análisis clínicos. No solemos usar de esa clase, pero si es lo único que consiguen, traigan. Y tiene que ser dos frascos tipo que ya van a destinar a eso. Mejor no traigan cosas de su casa que quieren usar que quieren reutilizar después porque no, digamos que ya va a tener esa solución. Entonces mejor nomás traigan algo nuevo, ¿sí? Ese frasco del que estás hablando Ujú. son en los que venden el alcohol, por ejemplo, como para rociar la mano y eso. Esos tienen atomizador. No hace falta que tenga atomizador. Con que sean dos botellitas de plástico con tapa y no hace falta que la tapa tenga aspersor. Dos botellitas con tapa rosca. Y así. Tampoco les puedo permitir, por ejemplo, frascos de gaseosa para reciclar porque ya van a tener un contaminante por más de que se lave. Entonces, por eso preferimos frascos nuevos. Pero, en realidad que ahora en la farmacia, por sobre todo, veo que venden varios tipos de frasquitos. Pero, como les digo, no hace falta que tenga atomizador, sí, una tapita rosca. A ver, voy a ver si no tengo por ahí. Eh, Botellas de plástico. Ay, Dios, botellas de plástico de todo uso. Para medicamentos. Les voy a compartir lo que sale en Google, en San Google. Y no encuentro mi buscador. Acá está. Pueden ser de este tipo, así sencillito nomás, de este tipo o de este tipo. O si suelen ver los frascos así como estos, si suelen ver los frascos de donde están el agua oxigenada o donde está el alcohol, justamente esa clase puede entrar. Sí, esto como estos. Sí. En Vapar y eso suelen vender. Las casas que venden plástico, que venden materiales de plástico, justamente suelen tener algunos de estos frasquitos. O sea, nosotros le decimos frasquitos, pero son botellas de plástico. Ahora está un poco más claro. Entonces, con que traigan dos, ya está bien. Si por algún motivo no consiguen, me avisan. Y voy a ver si acá don Pedro va a traer. Pero como les dije, o sea, el punto es que a la una ustedes tienen que entrar al laboratorio. Todos sus materiales ya tienen que estar en sus cajas para la una y ya tienen que tener puesto su guardapolvo y cofia para la una. Eso quiere decir que todo ya tiene que estar en la puerta del laboratorio a la una. Tiene 1 menos 5, luego ya tienen que entrar de ser posible al laboratorio. Y eso significa que ahora estamos el 10, tienen 2 semanas de tiempo para averiguar si el horario de atención a Don Trini, que no les gane, porque ya tuvimos también experiencias de otros grupos que casualmente vienen así 10 minutos antes a retirar materiales y se encuentran con la fila larga. Ustedes lo ya van a hacer 18 y si viene otro grupo a trabajar, sigue peor otra vez. Entonces, toma tiempo que él les preste los materiales, por lo menos 10 minutos. Entonces, todo eso tienen que tener en cuenta. Quiere decir que en el peor de los casos tienen que estar acá a las 12:30.
Y en el mejor de los casos tienen que venir media hora antes de que él cierre para tener ya sus materiales. Todo eso tienen que tener en cuenta para organizarse y venir a la facultad. Sí. Pero se puede Y prestar días antes, ¿verdad? sí, se puede prestar días antes, sin problema. Por eso les digo, si ustedes van a ir antes, van a venir antes a la facultad, qué sé yo, para prácticas presenciales o para hacer algún trámite, vengan, averigüen y si tienen su caja, traigan y lleven ya sus materiales. Presten ya sus materiales de lo que van a prestar de Don Trini para tener ya. Y ese día vienen 1 menos 10, ya empiezan a equiparse y 1 menos 5 ya entran al laboratorio. ¿Se entiende? Sí, profe, está todo claro. Genial. Otra duda, chicos. Vamos a aprovechar ya que hablaron de este tema, vamos a tratar de aprovechar. Hablamos ya del uniforme. Pantalón de ser posible de jean, no está permitido materiales sintéticos, tiene que ser de un material resistente, medias, calzado cerrado, prohibido chatita, prohibido sueco, eh, prohibido ropa rota, guardapolvo con nombre y por lo menos FCQ1. Cofia no hace falta que tengan nombre, pero sí una forma de que ustedes identifiquen que es su cofia. Y, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Protector tipo visor no les voy a pedir yo, pero si se sienten más seguros de esa forma pueden traer. Igual eso no elimina que tengan que usar el tapabocas, obviamente. Y de ser posible, vengan con su alcohol 70 con aspersor para limpiar, para desinfectar su área de trabajo después, ¿sí? Si le dicen a Aldo, mira, me voy, entonces tómense con responsabilidad. Tiene que ser me voy hasta el día de la práctica. O sea, no hay me desperté tarde, no hay justo hoy no voy a poder, etcétera, etcétera. Traten de prever todo ya. Entonces, tipo, vienen, prestan sus materiales, entran a hacer la práctica y se van. ¿Sí? Bueno, creo que estamos, chicos. O sea, igual, con esto ya tienen que ir armando su esquema de qué voy a prestar, qué no voy a prestar, cuándo me voy a la facultad. Si me voy a la facultad esta semana, ya tengo mi fotocopia de cédula, ya tengo mi cinta de embalaje para plastificar, ya puedo hacer mi nota de Don Trini, voy a ir a conseguir la caja y ya voy a prestar mis materiales. O sea, vayan organizándose ya con eso para no dejar para última hora. Si hace falta aclarar algo, sí. Vamos a tocar también el 17, les voy a hacer acordar ya que vamos a tener otra sincrónica, pero la declaración jurada es importante. Yo les voy a subir en la parte de laboratorio, en el Classroom, les voy a subir como tarea la entrega de la declaración jurada y tiene que estar completada con el día. Si ustedes ya tienen el formato digital de la declaración jurada, van a editar de la forma que les sea más sencilla a ustedes, si es que van a venir. Es decir, eh, si a mí me es más sencillo imprimir, completar, escanear con el teléfono, voy a hacer eso. Si me es más fácil descargar el PDF, editar con un editor online, volver a guardar el PDF y subir, voy a hacer eso. Lo que me sea más práctico. Sean prácticos, no se compliquen, ¿sí? Entonces, el punto es que tienen que ir preparando también su declaración jurada. En área, creo que dice algo de zona de trabajo o área, algo así. Creo que por acá tengo una declaración jurada. Voy a mostrarles también. Voy a mostrarles también para que vayan teniendo en cuenta todo eso. Vamos, ya que hablamos de la práctica, vamos a hablar bien ya de toda la práctica. Acá. Bueno, esta es... ¿Me están escuchando? Porque acá me sale algo de que, no sé, que estoy sobrecargando el sistema o algo así. Bueno,
una pestaña. No encuentro mi declaración jurada. Acá está. Bien, esta es la estructura de la declaración jurada vacía, ¿sí? Entonces, de ser posible, esto tienen que corregir porque ya estamos en 2021. Bloque o sector sería materias básicas. Aula no, laboratorio 1. Ustedes van a trabajar en el laboratorio 1, ¿sí? Que es el que está al lado de Don Trini. Para que se ubiquen ya. Igual como les dije, vamos a hablar de esto igual el lunes que viene si hay alguna duda. Bueno. Asignatura Química General, carrera Bioquímica, cédula, domicilio particular, esto se completa con los datos. ¿Ven? Es el mismo formato de declaración jurada que ustedes completaron para el ingreso. Manifiesto que en fecha tal, corregir que acá sea 2021, en carácter de estudiante para una práctica, bajo mi entera voluntad, y se copia la firma, y se coloca la firma. Por eso les digo, si les es más fácil imprimir, completar con la firma, escanear eso con la cámara y subir a la plataforma, hagan eso. Si les es más fácil editar este documento, copiar como imagen la firma que esté de forma legible, editar, cargar estos datos justamente, editarlos, pasar a formato PDF y subir a la plataforma, hagan eso, no se compliquen, hagan lo que les es más práctico a ustedes, ¿sí? Entonces, son dos caminos que les dejo para completar la declaración jurada. Les voy a subir en la semana del 17, les voy a asignar esa tarea en el Classroom, pero yo tengo que tener completado eso a más tardar para el 19. O sea, se va a publicar el 17 y ustedes tienen tiempo hasta el 19 de completar esa tarea, de entregar la declaración jurada. O sea, aparte de todo lo que tienen que presentar, tienen que ir juntando sus materiales, comprando guardapolvo, etcétera, etcétera. Tienen que mandarme su declaración jurada para que yo les pueda poner en la lista, ¿sí? Y la declaración jurada me sirve a mí también para tener su número de cédula porque yo tengo que entregar un documento donde justamente declaro que ustedes van a asistir a la facultad. Entonces, por eso también necesito su declaración jurada. Entonces, van a tener tiempo, los que entran el 24 van a tener tiempo hasta el miércoles 19 para subir eso. Y los que entran el 31 hasta el miércoles de la semana anterior para subir ese documento. ¿Se entiende? Bueno, ¿otra consulta? Creo que ya no, profe. Ok. Entonces, estas son las cuestiones que quiero que vayan armando, que se vayan organizando, porque ya tuvimos experiencias del grupo, tanto del grupo de química general como de otros grupos de laboratorio. Entendemos que ustedes de repente están un poco perdidos porque anteriormente éramos, o sea, digamos que el no saber a dónde recurrir era en los primeros días, pero te ubicabas. Ahora ustedes, tipo que son las primeras clases que van a tener en la facultad. Entonces entendemos, pero queremos también que vayan previendo esas actividades, o sea, que vayan preparando ya su fotocopia de cédula, el tema de Don Trini, su guardapolvo, puedo o no puedo comprar tal material, nos podemos poner de acuerdo entre todos y compramos entre todos los materiales para que sea más fácil. Entonces, es mucho de gestión. En la Facultad de Química, aparte, o sea, una cosa es ingresar, pero ¿cómo se vuelve más fácil tolerar la Facultad de Química? Con el trabajo en equipo.
No hay de otra. O sea, si nosotros no queremos llevar la facultad de química por delante, pero la facultad nos va a pasar por encima, otra vez va a poner en reversa y nos va a volver a pasar por encima. La única forma de hacer llevadero el trabajo y obtener buenos resultados en la facultad, porque es una facultad muy pesada, es una carrera gratificante, pero es pesada, es organizándonos y trabajando en equipo. Es la única forma de conseguir mejores resultados acá en la facultad. Entonces, por eso yo ya les tiro todos los datos que quiero que tengan en cuenta y quiero que aprendan a gestionarse también ustedes, porque estamos notando que les cuesta mucho. Si antes costaba luego hacer el cambio de colegio a facultad, ahora cuesta mucho más, más aún con esta situación. Entonces, tienen 2 semanas para ir organizándose, para ir viendo. Creo que les dije en la primera clase, pero les repito, hablen con sus familias, mamá, ¿estás de acuerdo? Papá, ¿estás de acuerdo? Bueno, yo no, qué sé yo, no vivo con mis padres, pero vivo en un inquilinato, entonces, ¿qué riesgo hay para la gente que vive también en el inquilinato? Todo eso tienen que tener en cuenta. Sabemos que quieren venir a la facultad, pero empiecen a cuidarse ya desde ahora para evitar cualquier inconveniente que podamos tener. ¿Está bien? Está bien, profe. Dale, genial chicos. Aldo, te queda como tarea pasarme esa lista de 35 personas. Si hay alguien más, cortamos la videollamada y ya le avisa a Aldo, porque en la medida que él me mande esa lista, yo voy a poder organizarles mejor y voy a poder ir sacando los permisos para las actividades que tenemos que hacer. ¿Está bien? Profe, te quiero hacer una Ujú. consulta. Sí. Sobre la práctica 6, viste que yo era que envié mi formulario y no me llega mi confirmación. ¿Eso cómo sé si te llegó? Tiene que llegar la confirmación. Puede que te esté mandando a spam, pero pero si enviaste, yo debería recibir ya eso. A ver un poco. Debería de recibir ya eso. O sea, el único motivo por el cual el formulario no llega o no debería, no está llegando es porque ocurrió algún tipo de desperfecto con la señal, eh, y justamente por eso no les está mandando el formulario porque no recibió. Pero la mayoría del tiempo, déjenme un poco fijarme, está configurado para que les mande, está configurado para que les mande la respuesta. Ustedes se suelen fijar si no, o sea, no llegaron a comparar si está en la parte de buceo, no, buzón no deseado, perdón, me aceleré todo. Tienen que revisar si no les manda como spam, o sea, correo no deseado, en la confirmación de la recepción del formulario. Decime por tu nombre. Hilda Jiménez. A ver. Gilga Jiménez 1998. Sí me llegó. Sí, profe. Entonces, ahora debería de llegarles a todos la confirmación de que se recepcionó, se recibió, mejor dicho, el formulario. Si no pueden ver ese buzón de entrada, de repente Google sí tiene ese problema, que es que ponen las noticias más importantes, qué sé yo, primero. Pueden desplegar la ventana que dice todos. Si van a las opciones del buzón de entrada y seleccionan la opción todos, debería desplegarles todos los correos que llegaron en orden, sin hacer excepción de cuáles son importantes o cuáles son urgentes o cuáles son prioritarios. Si no aparece ahí, hay que ir a la sección correo no deseado, porque hay veces que se considera spam o el buzón considera que es propaganda. Entonces, hay veces que les manda también a ese sector de su correo electrónico. Entonces, buscando, tiene que llegar la confirmación. Tiene que haberles llegado la confirmación. El único momento donde no llega la confirmación es si el envío se hizo durante algún corte de luz o algún corte de señal. Bueno, ¿otra pregunta? Bueno, ya tienen sus datos, entonces déjenme
termino la videollamada, ahora no les aseguro, pero más o menos para las 5 les voy a subir los materiales, 5, 5 y media, les voy a subir los materiales referentes a cinética y química. Y ya van a poder ir viendo los videos, viendo el ejercitario que les dije que le iba a completar, luego el enlace al formulario de cinética. ¿Está bien? Dale, profe, muchas gracias. Dale. Aldo, mándame esa lista, por favor, mándame al correo y ahí vamos a ir viendo cómo les vamos a separar. ¿Está bien? Dale, te aviso después si es que alguien se cambia de día y cosas así. Dale, genial. Gracias, chicos. Nos vemos el próximo lunes.